Seguimos com a nossa programação, recebendo mais um artista de maneira remota aqui no Artists Valley. Nosso próximo papo é com um dos maiores artistas do quadrinho europeu, Jordi Bernet. Eu sou Rodrigo Rosa, eu sou ilustrador, quadrinista e editor da Figura Editora, que está lançando esse ano no Brasil 2 obras do Bernet. Kraken, parceria dele com Antônio Segura, e o volume 1 de Torpedo 1936, sua obra com Sanches Abouli. Jordi Bernet está completando cerca de 6 décadas de carreira como desenhista de quadrinhos. É um desenhista super premiado de Barcelona, e é a estreia dele também aqui na Comic Con Experience. Entre seus trabalhos mais conhecidos estão Torpedo 1936 e Kraken, Clara de Noite, a participação que ele fez em Tex e no Jonah Rex. Olá, Bernet, como estás? Olá, como estáis? Pues mucho gusto hablar contigo. Para mí es todo un honor porque tú eres uno de mis, como decir así, uno de mis papás artísticos. Si tuviera como tener hacer un ADN artístico en mi trabajo, aparecería muchas huellas ahí de Jordi Bernet seguramente. Entonces es todo un honor tenerlo aquí para esta charla y también publicarlo en Brasil, estas obras tan importantes que hiciste en tu carrera. Vamos a empezar entonces un poquito esta charla. A mí me gustaría hablar un poco de tu inicio de carrera, ¿no? Empezaste, yo entiendo que tú siempre quisiste ser un dibujante, siempre tuviste ese sueño, ¿no? Estudiabas para eso, pero tu carrera comienza de una manera un poco muy temprano, ¿no? Cuando se muere su papá, que también era un dibujante muy conocido, autor de Doña Urraca, un personaje muy popular en España, y tú lo sustituyes en este trabajo. Entonces quería saber un poquito sobre este inicio tan inusual, así que qué memorias guardas de esos tiempos y la importancia de tu papá en tu carrera. Hombre, yo pienso que, esto lo he pensado muchas veces, que hubiera sido realmente difícil que me hubiera dedicado a otra cosa, porque ya desde muy niño jugaba debajo de la mesa de dibujo de mi padre, miraba por encima de su hombro cómo dibujaba con la facilidad. Mi padre era un tipo que tenía una gran habilidad y un gran talento, y muchas veces hacía historietas sin dibujarlas previamente a lápiz, ¿sabes? Sí. Pasándolas a tinta, ya directamente tenía una gracia especial. Y esto a mí me fascinaba. Yo tenía proyectado pues ser dibujante, tenía proyectado pues ir a una escuela de dibujo, aprender bien a dibujar, aprender bien a pintar y después pues dedicarme al dibujo tranquilamente y ser un gran dibujante. Pasa que los acontecimientos fueron un poco fatales para mí porque mi padre desgraciadamente murió muy joven y tuve que ponerme a trabajar. Y tuve que ponerme a dibujar sin saber prácticamente dibujar porque tenía, ya te he dicho, tenía 14, 15 años. Y mis primeros pasos pues fueron seguir el personaje de mi padre, que era Doña Urraca, que era un personaje muy popular entonces en España. Sí. Y lo estuve haciendo prácticamente 2 años, pero bueno, hacía el argumento y hacía el dibujo. Recuerdo que me costó bastante que me aceptaran en la editorial porque veían casi un niño, ¿no? Que creían que no podía hacerlo, hasta que finalmente se dignaron a ver las pruebas que había hecho y, hombre, pues vieron que podía ser. Estuve un par de años. Lo que pasa que la editorial tenía la mala costumbre de quedarse todos los derechos y quedárselo todo. Y veía que no había futuro para mí, ¿no? Y estuve como 2 años, y luego ya empecé. Además, tenía una gran afición por el dibujo realista. Y esto de Urraca era una cosa muy humorística. Sí. Y ahí te fuiste más a buscar esta línea de los dibujantes clásicos del cómic de la época. Y en tu caso, creo que esto. Entonces, en aquella época, piensa que en España se publicaban gran cantidad de revistas de cómic. Y había varias agencias que trabajaban directamente para el extranjero. Y recuerdo que empecé, pues creo que lo primero que hice fue para Francia y trabajé para varias editoriales extranjeras por mediación de las agencias españolas. Que había en Italia también había agencias. Que recuerdo un dibujante brasileño que me encantaba cuando yo era pequeño, que se llamaba João Moti.
Ah, que pues tú sí, sí, conoces. sí. Sí, yo conozco muy bien, Era, sí, era sí, sí. brutal. Sí, sí, Porque la pues, agencia recibía, dime, en la agencia recibía yo- los cómics que hacía Motini, que hacían varios dibujantes italianos y tal, y entre ellos pues Motini era brutal, era estupendo. Siempre tocaba el tema western y recuerdo que aprendí mucho de Motini, ¿no? pues yo iba a te preguntar que sobre Motini, que claro, yo tengo tuve una relación personal con él, ¿no? Infelizmente también pequeña, porque él se murió luego ahí de que empezamos a convivir. Pero, por ejemplo, esta página que yo cojo desde tu libro, Bernet, 50 años de viñetas, hay una página aquí de este personaje, Poncho Yucatán. Sí, Es esto aquí. fue algo de lo primero que hice. Yo pensé, ¿será que aquí están las influencias de Motini en Bernet? Igual sí, porque fíjate que yo aquí debía tener, vaya, 17, 18 años y en la agencia recibíamos los cómics de la Freeway, que era la editorial inglesa que publicaba todo esto. Y bueno, Sí, había dibujantes sensacionales, ¿sabes? Sobre todo los italianos. Y me costó mucho averiguar que se llamaba Joao Motini, sí, este sí. tipo, porque primero veía que era italiano, porque allí sabes que no se podía firmar las historias. En Inglaterra no la firma siempre. Claro, Luego más claro, sí. adelante pues fui prosperando y ya llegué a trabajar para estas editoriales, pero unos años después. Dale, dale. Pues yo quería preguntarte un poco sobre este momento de España, de la importancia de las agencias, ¿no? Yo vi un documental muy interesante sobre la agencia de Tutén, que era Selecciones Ilustradas, y que aparecía mucho eso de la camaradería entre los dibujantes, porque la agencia no era apenas un sitio donde iban a buscar trabajo, pero también trabajaban juntos ahí, compartían con otros ilustradores, quizás mayores, aprendían ahí, ¿no? Entonces quería que me hablaras un poco sobre este tipo de convivio con otros artistas que fue ahí tan Fíjate, importante. las agencias fueron en aquel momento, pues cayeron en el sitio oportuno, en el momento adecuado, ¿sabes? Como aquel que dice, porque los dibujantes siempre hemos estado antiguamente muy encerrados en nuestro estudio, en casa. Era como una barrera el idioma. Hablar francés, hablar inglés, hablar alemán, todo esto era una barrera tremenda y que impedía que te pudieras lanzar tú por tu cuenta pues a viajar y a presentar tus trabajos en editoriales de diferentes países. La agencia te solucionaba esto. Ten en cuenta que había aquí, tú dices de Selecciones Ilustradas, que ya existía. Yo entonces estaba en otra que era la competencia de Selecciones Ilustradas, que se llamaba Bardon Art. Era Bardon, Barcelona, London. Bardon. Sí. Interesante. Y fue incluso antes que la de Tutén. Sí. Y allí pues era un ambiente muy bonito porque aparte de la agencia, había un estudio, aparte que todos dibujábamos. Yo era el más jovencito, entonces pues siempre se aprendía, ¿no? Y claro, estuve allí con varios dibujantes muy buenos, que fue un aprendizaje, y además que veía las revistas extranjeras. Esto fue una cosa, bueno, todos los dibujantes españoles se expandieron por todo el mundo a través de las agencias, que de otro modo no hubiera podido ser. Dale. Y bueno, después después de como 20 años ya como profesional, entonces tu nombre se populariza mucho en España, incluso con Torpedo, ¿no? Y esto coincide con el boom, de los cómics españoles en España, los cómics adultos, ¿no? Quería que comentaras un poquito qué tipo de cómic era ese que se hizo en España a partir de ahí y cuál fue lo que influyó el fin del franquismo en este tipo de cómic. Bueno, fíjate que ha pasado mucho tiempo, ¿no? Todo esto que te hablaba era de mis primerías como dibujante, que eran 16, 17, 18 años. Entonces, más adelante estuve trabajando también ya algunos años para Freeway y Amalgamate Press, que eran la editorial importante de Inglaterra, y allí es donde trabajaba Motini, entre otros, Tacconi, D'Antonio, dibujantes italianos muy buenos. Y estuve trabajando bien para Alemania, estuve trabajando para Francia por medio de la agencia. Lo que ocurre que muchas cosas que hacía,
como sistemáticamente le sacaban la firma, no se podía firmar, pues resulta que llegó un momento que llevaba 20 años dibujando y aquí en España no me conocía nadie. Y realmente tenía ganas de que me conocieran en mi país. Ahí fue cuando conecté con Selecciones Ilustradas, porque mi conexión con Selecciones Ilustradas data de los años 70 y pico, ¿no? Debía ser el 76, creo yo. Y hice una serie para Alemania, que fue muy conocida entonces, que se llamaba El Cuervo, que era relatos de lucha tipo Bruce Lee, de Kung Fu y cosas de estas. Pero entre esto, por casualidad, encontré en Tutain, en Selecciones Ilustradas, un proyecto que llevaba un año en un cajón y nadie le hacía caso. Este proyecto era Torpedo. Había habido un problema con el dibujante que lo había empezado, que consideraba que era muy fuerte, que Alex Toth ha sido luego un amigo mío y hemos hablado mucho de esto. Él tenía un concepto, el cómic, que tenía que ser educativo y que tenía que aportar unos valores a la juventud y tal. Él tenía este concepto y yo lo encuentro muy bien. Y claro, Torpedo no cumplía los parámetros. No es nada de eso, es todo el contrario. Y lo que yo vi es que el tema estaba en forzar un poco más aún la catadura del personaje, que daba para mucho más, y aquí es donde residía la diferencia. Y a partir de aquí, pues cuando se empezó esto, pues al principio fue un éxito enseguida. Y además era un tema que a mí me gusta mucho, el cómic negro, la serie negra, el cine negro, todo esto me va mucho. Tengo mucha documentación mental de toda esta época, de las armas, de los gángsters, en fin, que me encontraba como pato en el agua en esto, ¿no? Y aquí sí que se empezó a vender a muchos países, porque fíjate, Torpedo recuerdo que al principio ya se traducía en 14 idiomas. Fue un salto tremendo. Sí. Fue un éxito. Y en esta época, aparte, que también fue con otra agencia conocida de Barcelona que se llamaba Norma, que aún existe, hice un personaje que se llamó Sarvan. Sí, una chica linda. Y alguna cosa de historias negras, que historias de un volumen bastante grande, pero ten en cuenta que allí hay material de 15 años, pues hacíamos una historia cada vez que teníamos un poco de tiempo libre. Luego ya abandoné, en todo esto había abandonado en periodos las agencias y había trabajado por mi cuenta, porque antes de Torpedo había estado en la revista belga Spirou, trabajando por mi cuenta, y cuando allí varios personajes estuve. Sí, con Dan Lacombe, con Paul Foran, con Michael, varios personajes había hecho. Es con tío tú, ¿no? Sí, hacía los guiones. Sí, mi tío también era guionista. Tú date cuenta que en mi casa mi padre eran 5 hermanos y todos dibujaban, pero tenía un hermano, el hermano menor era dibujante también, profesional. Mi tío, el hermano de mi madre, era guionista de cine y por mí hacía guiones de cómics, porque yo lo llevaba por ahí. Y, en fin, estaba muy metido en todo esto, ¿no? Y cuando tuve un hijo procuré que hiciera otra cosa, porque había muchos dibujantes ahí y muchos guionistas, ¿sabes? Y ya van. Sí, estaba bien la cosa. Bien. Pues, yo quería te preguntar, porque este cómic que se hizo en España en esta época de los 80, él tiene una característica que es de ser un cómic muy, en general, con un humor muy sarcástico y muy violento y muy sexual también, ¿no? Tiene esta cara este cómic de España de esta época, que es muy... Date cuenta que en España, pues, durante años había habido el franquismo, había habido una censura muy cerrada, muy fuerte, que no se podía hacer casa. Y cuando murió Franco, pues esto se abrió y se empezaron a publicar cómics de todas partes, cosas que no se habían publicado antes. Date cuenta que recuerdo que con un amigo fuimos en una ocasión a los kioscos. Tú conoces Barcelona, en las Ramblas hay unos kioscos muy populares de revistas y tal, a contar las revistas de que publicaban.
y creo recordar que contamos 22 revistas de cómics mensuales semana, 22. O sea, había un caldo fuerte de todo esto, se publicaba material de todo el mundo, en fin, la cosa estaba muy animada. Fue en los años 80 que cada uno podía hacer su historia, podía presentar a un agente, a un editor, cualquier cosa que se le ocurriera, y si estaba bien, pues funcionaba y él la distribuía por todo el mundo, ¿no? Yo te he dicho todo esto, pero date cuenta que hemos pegado un salto muy importante desde las épocas primeras de la editorial inglesa hasta llegar a Torpedo, porque entre esto, pues en Spirou estuve varios años también en Italia, en una editorial que se llamaba Editrice Universo, una editorial muy famosa que aún continúa que edita libros, una editorial muy potente italiana. Y también colaboré, que era amigo mío, era muy querido amigo mío, con Sergio Bonelli, con Tex. Sí, este Tex es muy conocido aquí en Brasil, El Nombre de Atlanta. Sí, se ha publicado aquí también, ¿no? ¿Cómo fue trabajar con un personaje tan icónico? Pues medio loco estaba, porque ten en cuenta que El Hombre de Atlanta tiene 240 páginas. Llegó un momento que ya vivía con aquello. En la época que hice El Hombre de Atlanta, estaba dibujando Clara de Noche, con un estilo completamente diferente, Torpedo y El Hombre de Atlanta. Cada vez tenía que cambiar el estilo. Clara de Noche y tenía que verlo. Sí, esto era difícil y requería una concentración impresionante. Lo que pasa es que, bueno, también era un reto y me lo pasaba muy bien. A mí siempre me ha ocurrido que he tenido un contacto con el dibujo de caricatura, ya que cuando empecé de jovencito, Doña Urraca era un personaje cómico, ¿no? Y esto, luego cuando fui un dibujante realista, me ha servido mucho para construir los personajes. Sobre todo los malos. Por ejemplo, en el caso de Torpedo, todos aquellos malos que salen, los Cativi, los malos, el tener un concepto de caricatura iba muy bien para variar los personajes y hacerlos un poco humorísticos, como ya llevábamos la historia. Sí, eso es una cosa que llama mucha atención en tu trabajo, como tú das mucha importancia para los secundarios, por decir, ¿no? Se ve que sí que le ponen mucha expresión, mucho valor los ahí. Secundarios para mí eran muy importantes y me lo pasaba muy bien dibujando secundarios. Y la única lástima es que como la mayoría de historias de Torpedo tenían 8 páginas, de cuando en cuando inventaba un secundario que hubiera dado para 40, 50 o 60 páginas, que era muy bueno, y lo tenía que matar a la tercera página. Y me sabía muy mal. Lo mataba con mucho dolor. Sí, tenía un sistema que era pensar un poco. Yo soy un aficionado al cine muy, muy fuerte yo, y por ejemplo cuando dibujaba algún personaje me acordaba de algún actor de cine que hacía personajes característicos, no para hacerlo igual, simplemente para darle el aire. Siempre he dado mucha importancia a la expresividad en el dibujo, aparte de dibujar bien. A veces yo observaba que había dibujantes que eran muy buenos dibujantes, pero eran fríos, ¿no? Y a mí me encantaba dar vida a los personajes, que parecieran vivos, que tuvieran expresividad, que esta es otra, ¿no? Pues no, quería preguntar, ahora estamos lanzando aquí en Brasil Kraken y Torpedo, ¿no? Estas obras ya tienen como más o menos 40 años. ¿Cómo ves el pasaje del tiempo para esas dos obras? Así, ¿qué crees que es? A mí me parecen muy actuales, todo, pero tienen una cara también de un tipo de cómic de su tiempo. ¿Cómo tú ves? Bueno, el caso de Kraken y Torpedo, oye, no parece que tengan 40 años, me parece que son actuales. El caso de Kraken fue también otro proyecto curioso en la época esta que te he dicho de los años 80, que en España había cantidad de revistas. Hubo una iniciativa que era de varios dibujantes que quisieron ponerse a editores. Y recuerdo, eran dibujantes, eran amigos, me propusieron a mí si quería entrar en guión, no estaba por esto, pero me pidieron que colaborara con ellos para hacer algo para la revista. Esta revista se llamó Metropol y estaba pensada en que todos los personajes de esta revista estuvieran intercomunicados, porque Metropol representaba que era una ciudad del futuro muy grande,
una ciudad monstruosa y en fin, había una serie de estratos, una serie de personajes diferentes, pero todos intercomunicados. Lo que pasa que esto en la práctica era muy difícil porque hubiéramos tenido que trabajar todos juntos y era un trabajo inmenso. El caso es que Segura y yo llegamos tarde a la reunión y todos habían escogido personajes y nosotros, pues claro, nos quedaba de la gran ciudad, solo nos quedaban las cloacas, ¿sabes? El fondo. Y por ahí, bueno, pues vamos a hacer un personaje en las cloacas. Y aquí fue cuando empezó Kraken, que al cabo de un año y pico la revista dejó de existir porque medio la abandonaron y los cambiaron de objetivos. Pero el único personaje que sobrevivió fue Kraken de la revista, que se ha seguido publicando en todas partes. En Francia se ha publicado, en Alemania se ha publicado, vaya, no recuerdo el número de ediciones, pero se ha publicado mucho. Yo creo que era un personaje que daba mucho de sí. Y vino también, había una película que tanto Segura como yo, que somos, ya te he dicho, grandes aficionados al cine, que se llamó El tercer hombre, The Third Man. No sé si en Brasil se llamaría así, que era de Orson Welles. Se llama, creo que igual, el tercer hombre. Sí, un clásico del cine negro. Y bueno, a mí me apasionó todas las imágenes, aquellas de las cloacas, aquellas persecuciones, y por ahí Segura, al guionista, también le pasaba lo mismo y por ahí le sacamos punta a esto, ¿no? Luego, fíjate que aparte de Segura también colaboré con Carlos Trillo. Lo he conocido personalmente, hablamos como unas 2 veces, tipo muy simpático y bueno, pena que se fue muy temprano, me parece. Sí, y Segura también. Quería te preguntarte sobre Clara de Noche, que en Brasil también es conocida, que volviste a dibujar este estilo más cómico con Clara y bueno, ¿cómo fue eso para ti? Y las polémicas que la personaje también creó por su naturaleza, por su profesión, ¿no? Una de mis aficiones dibujando, de mis obsesiones ha sido dibujar bien a las chicas, tanto en plan humorístico como en plan realista. El dibujo de la mujer es muy complicado, son difíciles. Y por ahí, pues, dibujarlo en plan humorístico un poco es muy interesante como ejercicio, porque en todas las viñetas prácticamente sale la chica de cuerpo entero, que en el dibujo realista pues sale una cabeza, un escorzo, medio cuerpo. Y es una práctica de movimiento muy interesante. Clara de Noche empezó porque un amigo mío que se llama Gin, el seudónimo era Gin, un gran dibujante catalán, tenía una revista que era El Jueves y me pidió si podía hacer un personaje para su revista porque podía hacer 2 páginas y bueno, insistió mucho y por diferentes razones no pude hacerlo, porque estaba empeñado en varias cosas, pero llegó un momento que le vi posibilidades y lo fui pensando y la cosa se la propuse y tiro adelante. El personaje de hacer una prostituta era un poco difícil. Yo de hecho primero miré la revista y vi que había unos personajes muy buenos y había personajes muy variados y de todo, pero les faltaba la prostituta, en plan en cómico. Esto era bastante complicado también, porque podía ofender a gente, en fin, había un poco de resquicio. De hecho, la censura estaba muy, muy debilitada, pero aún hay ciertas manías al respecto. Y tenía el personaje en la cabeza y necesitaba un guionista porque no podía hacerlo todo. Y pensé en Carlos Trillo, porque Carlos Trillo siempre ha tenido una habilidad muy importante en retratar a los personajes femeninos, hasta el punto que en historias realistas que habíamos hecho acababa de ser el personaje principal la chica que salía, ¿sabes? Te estoy hablando de Custer, te estoy hablando de Light and Ball, y Vampire, y por ahí pues Carlos al principio le vino el proyecto un poco fuerte porque claro, él estaba acostumbrado a hacer historias de 40 páginas o 10 páginas o 15 y hacer cada semana 2 páginas autoconclusivas pues el hombre se vio un poco desbordado, pero contactó con Eduardo Maicas allí,
que es un humorista de la radio argentino, que también murió, que están todos muertos estos ya. Y se reunían y sacaban temas. Carlos era muy bueno planteando un tema y Maikas lo sabía rematar, ¿sabes? Y sí, por ahí pues la cosa funcionó, ellos dos se arreglaron y bueno, claro, un trabajo complicadísimo porque fíjate tú, de Argentina a Barcelona, en una revista que salía cada semana, todas las semanas, allí pillamos, y yo con Carlos Tillo pillé hasta la Guerra de las Malvinas, con cosas que hacía, creo que era Custer por entonces, sí. Y bueno, al principio teníamos que contactarnos con cartas, que se retrasaba el correo, no llegaba nunca y cosas muy complicadas. Luego con el ordenador ya la cosa se fue facilitando. Pero fue una relación, era un gran amigo mío, y una relación muy buena hubo con Carlos. Y con Segura también. Segura estaba en Valencia, estaba más cerca. Dale. Pues infelizmente tenemos que acabar esta charla, tiene una hora programada. Yo quiero encerrar preguntándote, podría pasar todo el día aquí hablando contigo, pero encerrar preguntando qué estás haciendo ahora, cuáles son tus proyectos actuales. Ahora estoy, después de 60 años, comprenderás que estoy un poco saturado de entregar a fines de mes y a fines de semana todo esto. Ahora estoy bastante tranquilo y estoy dibujando cosas que me gustan, estoy dibujando ilustraciones, publicando muchas reediciones de mis libros. Aquí hemos publicado uno, no sé si lo tienes tú, que se llama El arte de Vernet, de dibujos sueltos y tal, ahora últimamente. Yo vi este libro, pero este no lo tengo. Sí, de bocetos, está muy bonito. Sí. Estoy preparando un sketchbook el sketchbook de los últimos dibujos que he hecho, y lo que hago mucho son comisiones. Claro. ¿Cómo se llama? Claro. Como he estado tanto tiempo trabajando para todo el mundo, me conocen en todas partes y me piden Jonah Hex, sobre todo en Estados Unidos. Jonah Hex estuve mucho tiempo también, estuve varios años con Jonah Hex y allí dibujé Batman y dibujé, porque allí si trabajas para DC es prácticamente imposible pasar sin dibujar algún superhéroe. Claro. Y me tocó Batman y hice un par o tres de episodios de Spirit, de un amigo mío que era Will Eisner. Y bueno, me gustó porque era un homenaje a su persona. Sí, todos tenían mucho que ver contigo. Sí, todos me querían mucho estos. Yo he tenido muy buena relación con Joe Kubert, con Will Eisner, con Alex Todd. Alex Todd nos enviábamos dibujos. En fin, y muchos dibujantes de aquí me ha gustado mucho. Y además soy un tipo raro porque, aparte de que me he pasado toda la vida entre dibujos y dibujando, soy coleccionista de dibujos, de dibujantes que me gustan. No coleccionista al uso de tenerlo todo de una época, sino simplemente de dibujantes que me han causado placer, que me gustan. Y tengo el estudio todo lleno de páginas de amigos, dibujantes y tal. Bueno, hombre, muchas gracias por esta charla. Creo que en Brasil la gente va a estar muy contenta de poder saber un poco más de ti. Espero que os sirva esto, Espero que me mandes algún ejemplar de Kraken y de Torpedo. Seguramente puedes esperar que llegará pronto. Hombre, muchas gracias por todo y seguimos hablando. Un abrazo muy fuerte a todos.